¿Es usted de nacionalidad mexicana? Sí. ¿Cree que es eficiente la democracia en México? No. ¿Cree que la corrupción afecta al país? Pues sí. Lo he visto en ejemplos como el gasolinazo, en ejemplos como los impuestos que cada vez están más caros, más arriba. Exactamente. ¿Qué opina de la corrupción? Pues que es un problema que cada vez crea una mayor desigualdad social. ¿A dónde cree que terminan los impuestos? Pues a los funcionarios altos de gobierno, a los que estén encargados de hacer nuevos partidos y... Exactamente. Como que los que tienen posibilidad, ¿no? De poder obtener más dinero. Exacto. ¿Ha viajado al extranjero? Sí. ¿Qué hay de diferencia entre políticas? Por ejemplo, cómo se maneja, qué diferencias ves entre la democracia de México y entre, no sé, por decir, Estados Unidos, Alemania, etcétera. Eh, pues que hacen cumplir sus leyes y no hacen mordidas, no hay corrupción ahí, porque siento que la educación ahí es mejor y por lo tanto se puede notar un cumplimiento de leyes más apropiado. Exactamente. ¿Sabe qué hacen los gobiernos para combatir la corrupción? Pues no, o sea, hoy en día yo no he visto ningún programa anticorrupción de México, nomás la mencionan y se quejan, pero dicen que la van a abrir, pero no, ya no he visto nada. ¿Cómo cree que pueda ayudar a participar para evitar la corrupción en nuestro país? Pues votando es lo más importante y estar informado de quiénes son los representantes de cada partido, de cuál es su historial y sobre todo no venderse a los partidos o a los candidatos. Ok, pues muchísimas gracias y buenas noches. Bueno. ¿Cree que es eficiente la democracia aquí en México? No, ¿Por qué no? porque realmente en ningún país se vive la democracia como tal. Vemos que la voluntad de los que vamos a votar realmente no la vemos reflejada en quienes nos gobiernan. Claro. ¿Cree que la corrupción nos afecta al país? Por supuesto, porque la corrupción genera mucha impunidad y por lo tanto mucha violencia. ¿Qué opina sobre la corrupción? Bueno, la corrupción es un mal que para terminar primero necesitamos educar a los que vienen, porque está muy arraigada desde los hogares y no se diga en las autoridades, pero realmente vivimos en un país corrupto y tenemos que empezar ya a trabajar en ello. Claro. ¿A dónde cree que van a terminar nuestros impuestos? Desgraciadamente van a las campañas políticas, se invierte más en la política que en aplicar recursos para el bien de la población. ¿Cree que es eficiente la democracia en México? No, no es eficiente la democracia. ¿Cree que la corrupción afecta al país? Afecta a cualquier país. ¿Qué opina acerca de la corrupción? Bueno, la corrupción es una mala costumbre de la mayoría de las personas que buscan algún beneficio en su trabajo. Definitivamente, por ejemplo, si tú tienes un trabajo de servicio hacia el público y que eres un empleado de gobierno y permites que te den algún tipo de dinero llamado mordida en casi todos los países, pues esa es la corrupción, ¿no? El buscar algún beneficio personal y no hacer que la ley o el servicio se genere de una manera transparente. ¿A dónde cree que terminan los impuestos? Bueno, los impuestos deberían determinar hacia el beneficio del pueblo. Hay un porcentaje de los mexicanos que no es muy grande, entre un 30 a 40% que paga impuestos, y esos impuestos deben determinar ese beneficio de toda la sociedad mexicana. ¿En dónde deben determinar? Pues deberían determinar hacia la educación, hacia la infraestructura del país, carreteras, puentes. Más sin embargo, pues sí, definitivamente también el gobierno que tenemos, y es muy notorio que esa parte del dinero impuesto que generamos, que es gran parte de nuestro salario, sobre todo de la clase media, pues no termina ahí.
termina desafortunadamente en, pues, ¿Usted es mexicana de nacimiento? Sí, ¿Cree que la democracia en México es eficiente? no, ¿Por qué? pues porque hay muchas ¿Cree fallas. que la corrupción afecta al país? Claro que sí. ¿De qué manera? La corrupción, pues porque no hacen sus trabajos. ¿Qué opina de la corrupción en México? Ahora sí que no debería de haber esa corrupción, ¿no? Porque si la corrupción no existiera, ahora sí que México estaría mejor. ¿A dónde cree que terminan los impuestos que pagan los ciudadanos? No, ahora sí que para la bolsa de las personas que ahora sí que lo requieren, ¿no? ¿Ha viajado al extranjero? No. Bueno, hasta donde usted conoce, ¿qué hay de diferencia entre políticas? O sea, ¿cuál es mejor? Comparando la de México con la de Estados Unidos, por decirlo así. ¿Usted cree que la de México es mejor? Claro. ¿Cómo cree que pueda participar para evitar o en dado caso disminuir la corrupción? Pues dando opiniones, ¿no? Para ver cuál es lo que ellos ahora sí que acepten de las opiniones de las demás personas que ahora sí que opinamos, pues. Quizá el azúcar, el café. Ok, gracias. Podemos considerar que la corrupción es como una enfermedad que socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Al combatir la corrupción, se fortalecen las instituciones democráticas y se evitan distorsiones en la economía. Bueno, lo que podemos concluir con este proyecto fue los distintos puntos de opiniones de cada persona, que eran muy distintos, algunos sí se parecían. Uno de los que más me llamó la atención, que casi todo el mundo lo dijo, es preguntamos sobre a dónde creen que van los impuestos. Eso casi toda la mayoría de la gente contestó lo mismo, de que todos iban al bolsillo de los políticos, y podríamos cambiar de que los impuestos se manejan bien, podríamos tener un centro de salud mejor que el que tenemos, que está fatal, al menos en mi ciudad, no sé si en algunas otras ciudades. Podemos arreglar baches que hay en las calles, o sea, infinidades que podemos utilizar con esos impuestos que nosotros otorgamos con nuestro trabajo. Es muy injusto que personas como senadores, políticos, que nada más se roben el dinero así, y los ciudadanos que se lo ganan honestamente, que trabajan y que se esfuerzan, nada más así les rebaten el dinero. Buenas tardes. Mi conclusión acerca de este proyecto es que pues prácticamente todos sabemos que la corrupción es la manera en que los políticos se enriquecen ilegalmente gracias a los recursos, gracias al dinero del país. Esto va enlazado, va ligado directamente con la democracia, ya que nosotros somos los que votamos a la persona que nos va a gobernar, que nos va a representar en algún futuro. Mi propuesta es que nosotros tenemos que tener una mejor educación. El país necesita invertir a la educación más de lo que se debe. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, tenemos que informarnos acerca de todo, de todas las noticias. No podemos ser ignorantes. Esto ha sido demasiado lejos, ya lleva muchísimos años la corrupción. Y ok, puede seguir, no va a ser fácil quitar la corrupción, pero podemos intentar quitarla. Nosotros, si nos informamos, si somos estrictos con el gobierno, la democracia va a ser pura, va a ser estricta. Si una ley se rompe, si no se cumple, a la cárcel. Eso es lo que debe de hacer México. Las leyes muchísimas veces no se cumplen. Primero necesitamos no ser ignorantes, informarnos de cada noticia, de cada cosa que sucede en México, y así en el futuro poder votar a quien se merece estar en el cargo. Así, a lo largo del tiempo vamos a poder quitar la corrupción.
No va a ser fácil, repito, pero sí se puede. Todos juntos podemos. Después de entrevistar a varias personas, puedo concluir que la opinión que tienen las personas sobre México es muy poco variante, ya que la mayoría piensa y sabe que los gobernadores son más corruptos que la mayoría de las personas y que las acciones para combatir estas son muy pocas.